nacionalidad y viven en el extranjero, principalmente Estados Unidos, siendo las causas más relevantes la migración laboral y la reunificación familiar. Los principales Estado de Michoacán, de expulsión, acompañado del licenciado Alejandro Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Sean tan amables de tomar asiento, de favor. Damas y caballeros, muy buenas tardes. El Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán, les da la más cordial bienvenida a los foros regionales sobre movilidad humana en el marco del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Región Bajío, Norte, Centro Sur y Frontera Sur. Preside este evento el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del Estado de Michoacán. Asimismo, el licenciado Alejandro Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Queremos agradecer también el acompañamiento de la Secretaría de Gobernación, representantes de los gobiernos estatales y municipales, Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, la Organización Internacional para las Migraciones, Médicos Sin Fronteras, representantes de las entidades federativas de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos al Estado de Michoacán. Para dar inicio a este evento, cedemos el uso de la palabra a la maestra Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, secretaria del Migrante. Muy buenos días a todas y a todos. Primeramente agradecerles, una disculpa por la demora. El tema era muy necesario atender, es por eso que estamos comenzando un poco con retraso, pero agradecerles y darles la bienvenida al Estado de Michoacán y por supuesto a la reflexión, al análisis y al compromiso que en esta mesa se va a vertir en estos 2 días de trabajo, de organización que va a tener como resultado pues el compromiso y la responsabilidad de la acción directa en cada uno de los temas por atenderse. Les agradecemos a todos por su asistencia, agradecerle por supuesto a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración, al compañero licenciado Alejandro Encinas, a todo su equipo de trabajo por la organización de estos 4 foros que tienen por objetivo visibilizar parte de las problemáticas y las consecuencias que tiene el tema relacionado con la movilidad humana. Bienvenidas a todas y a todos. Escuchemos a continuación la intervención del licenciado Arturo Morales Gracia, representante de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes. Muy buenos días a todos. Un saludo al gobernador Ramírez Bedoya y también a Brenda Fraga, a Alejandro Encinas y a Rocío González Higuera, que es de la Unidad de Políticas Migratorias y que ha hecho un gran trabajo para los migrantes que requieren del apoyo solidario de la Secretaría de Gobernación. Les manda un saludo Luis Ernesto García Barrón, coordinador nacional de Oficinas de Atención a Migrantes de los Estados de México. Les quiero decir que CONOFAM está conformada por 29 estados, donde ya 4 son secretarías: Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, que están haciendo una gran labor por los migrantes. Gracias por su invitación y estamos a sus órdenes. Cedemos el uso de la palabra a la doctora Laura Canchea Arteaga, oficial nacional del Programa Regional de Migración de la Organización Internacional para las Migraciones.
Muchas gracias y buenos días a todas y a todos los que están presentes el día de hoy en este foro regional sobre sobre movilidad humana en esta sede del Bajío. Saludo respetuosamente al maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del estado de Michoacán, al licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, al señor Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y al licenciado Arturo Morales García, representante de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes, CONOFAM. Saludo también a todas y todos los representantes de los estados y de otras instituciones que se encuentran presentes el día de hoy. A nombre de nuestra jefa de misión, Dana Graber-Ladek, es un placer poder participar en este importante evento que sirve como un espacio de diálogo y de intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las capacidades gubernamentales en temas de movilidad humana. La OIM orienta sus esfuerzos para apoyar a la población en movilidad a través del diseño y desarrollo de acciones de respuesta para la cambiante dinámica de la migración, adoptando un enfoque integral a largo plazo para las respuestas de emergencia, integrando los objetivos de desarrollo y reconociendo los elementos impulsores y las vulnerabilidades cambiantes. Asimismo, la OIM impulsa la adopción de enfoques innovadores para el diseño y la implementación de sistemas de gestión de la migración, siendo una fuente clave de asesoramiento sobre políticas y prácticas migratorias, aunado a la cual promueve la capacidad de los gobiernos a fin de manejar todas las formas de movilidad y sus impactos. La aprobación del Pacto Mundial para la Migración ha brindado también a la Organización Internacional para las Migraciones una nueva oportunidad de apoyar a los gobiernos participantes para que consoliden su capacidad en materia de gobernanza migratoria, brinden apoyo a la población migrante y también se estreche la cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas. Como agencia líder de migración de las Naciones Unidas, la OIM tiene la obligación de desmitificar la complejidad y diversidad de la movilidad humana. Esto es particularmente relevante en las áreas en las que la OIM trabaja para brindar asistencia humanitaria a las personas que han sido desplazadas incluso por fenómenos meteorológicos, conflictos y persecuciones, o aquellas que han quedado varadas durante la crisis, como lo es la pandemia por la COVID-19. De acuerdo con el informe sobre las migraciones en el mundo 2020, la estimación global es que para el 2020 habían alrededor de 281 millones de personas migrantes internacionales en el mundo. Los cambios en los flujos migratorios son constantes y la OIM brinda información actualizada y tendencias para apoyar a los gobiernos y buscar la adecuada atención a las personas migrantes, como es el caso el acceso a la salud, a un trabajo digno, respeto a sus derechos laborales, educación, inclusión financiera, acceso a la justicia, entre otros. En este sentido, el mundo seguirá siendo el escenario de movimientos migratorios, los cuales serán cada vez más complejos y se ampliarán las brechas entre las personas que pueden hacerlo de manera regular y quienes no. Los efectos del cambio climático y ambiental incidirán fuertemente en las dinámicas futuras, como lo ha mencionado el director general de la OIM, Antonio Vitorino. Existen pruebas abrumadoras de que el cambio climático y los desastres están determinando los patrones de migración en todas partes del mundo. Por otra parte, el mundo es cada vez más inestable y es probable que en el próximo decenio se experimente un número creciente de crisis migratorias para los que los gobiernos de todo el mundo deben prepararse, no solo en relación con los flujos provenientes de otras regiones del mundo o de otros países, sino de los mismos movimientos al interior de cada país. El número de desplazados internos ha aumentado constantemente y desde OIM, como lo ha asegurado nuestro director general, continuamos nuestros esfuerzos para trabajar con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el sector privado para empoderar a las poblaciones desplazadas internamente y encontrar formas de apoyarlas para la reconstrucción de sus vidas. Todos los cambios que podemos prever en cuanto a la migración requieren la actuación de todas las esferas de gobierno y con ello reforzar las acciones para la gestión eficaz de la migración, incluyendo la promoción de la movilidad regional para optimizar los resultados en materia de desarrollo, por lo cual no debemos dejar de lado que la respuesta a la pandemia por la COVID-19 dejó muy clara la importancia de las personas trabajadoras migrantes y la repercusión económica positiva de su trabajo en los países en los que residen, y los 540,000 millones de dólares en remesas enviados el año pasado son prueba de ello. En este orden de ideas,
Y como hace 70 años, desde la OIM reiteramos el compromiso y la disposición para apoyar y fortalecer las capacidades de todos los actores involucrados en la atención a los fenómenos migratorios, teniendo la convicción firme de siempre velar por el respeto de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad. Por esto reconocemos la importancia de este espacio y esperamos que las diversas ponencias contribuyan de manera significativa a reforzar las acciones de cada entidad federativa participante. Muchas gracias. Invitamos amablemente al representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Giovanni Lepri, tenga a bien hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Un saludo al señor gobernador. Muchas gracias por tenernos aquí con ustedes, a su secretario Encinas, claramente a Rocío como anfitriona de la organización de todo esto, a Brenda aquí a mi lado, secretaria de Migrante, y a muchos más, incluyendo también a los colegas y amigos de la Comar y representantes de los estados que aquí están. 9 estados representados en este primer foro, 1 de 4. Realmente es un espacio para nosotros extremadamente importante como ACNUR, como Alto Comisionado para los Refugiados, poder participar y ver cómo podemos contribuir a los esfuerzos que ya se están haciendo por parte de las autoridades federales, de las autoridades estatales, municipales, por parte de la sociedad civil, para responder a las necesidades de tantas personas en movilidad, entre las cuales hay un grupo importante que son personas en movilidad forzada, desplazados internos, refugiados, personas que están en situación de apatridia. Y déjame decir rápidamente que México es un país solidario. Los estados en el cual estamos trabajando, de hecho varios de los que están aquí presentes, en Aguascalientes, en Guanajuato, en Jalisco, en Querétaro, en San Luis de Potosí, tenemos presencia de nuestras oficinas, han demostrado esta solidaridad, han demostrado que la llegada de personas extranjeras también puede ser un aporte a la sociedad, un aporte a la comunidad, y no solamente visto como un peso o algo que tiene que ser, que necesita unas respuestas por un tema de obligación, sino también puede ser una ventaja para las sociedades. Y esto creo que es muy importante vincularlo al tema de la integración efectiva de personas que lo han dejado todo, que han sido desplazadas por la violencia y que llegan a sus nuevas comunidades y necesitan los instrumentos para poderse integrar. Entonces aquí hay personas que están en las secretarías encargadas del desarrollo de las políticas públicas, del desarrollo de estos instrumentos que permitan que esta integración se pueda hacer de manera efectiva. Me parece muy importante también subrayar que nosotros somos un organismo internacional, somos representantes de las Naciones Unidas, somos invitados en el país, pero siempre, repito, podemos ser efectivos, eficaces, si no podemos sumar a las iniciativas que vienen de la autoridad federal, estatal y local. Y qué ejemplo mayor que este foro para demostrar cómo esta voluntad efectivamente existe y podamos complementar y apoyar con nuestros más de 70 años de experiencia en este ámbito a poder tener políticas más eficaces. Y quiero solamente terminar con un punto que me parece muy importante. Hay un pacto, como mi colega Laura mencionó, el pacto de inmigración, y hay también un pacto sobre refugiados. Y estos dos pactos tienen que trabajar de la mano para asegurarse que hayan respuestas eficaces. Lastimosamente, vamos a tener probablemente en nuestro próximo informe alrededor de 100 millones de personas desplazadas por la violencia en el mundo. Todavía no ha salido, pero por ahí vamos, y simplemente el último informe eran 84 millones. Entonces vemos cómo el tema del desplazamiento forzado va aumentando. Mirando un poco una mirada más allá de
de México, miramos lo que está pasando en Ucrania en este momento, en Europa, donde todos pensaban, bueno, estos son temas que tienen que ver con otros continentes. Europa ya debe haber logrado manejarse sin tener que llegar a la guerra, el desplazamiento. Solo para decirle que en este momento el desplazamiento de ucranianos es el más grande fenómeno de desplazamiento forzado desde la Segunda Guerra Mundial y está pasando bajo nuestros ojos. Entonces, solo para decirle que estas iniciativas locales, nosotros queremos que al próximo Foro Mundial para los Refugiados a final del 2023, que va a ser como hacer un análisis de cómo hemos trabajado en estos 4 años a nivel mundial para responder a los temas de desplazamiento forzado, se va a hacer un poco un análisis de dónde estamos. Pues como ACNUR y como representante de México, yo quiero realmente juntos a las autoridades federales, a la Secretaría de Gobernación, mirar cómo podemos traer ejemplos tangibles de cómo la sociedad en México ha sabido responder y ha sabido ser inclusiva frente a población refugiadas que al final, en muchos casos, se está hasta volviendo mexicano. Hay un proceso de naturalización y de ciudadanía que hasta pueden llegar al paso más allá de quitarse esta etiqueta de refugiados y ser personas que han reconstruido su vida. Entonces, enhorabuena esta iniciativa, cuenten con nosotros, las autoridades aquí presentes, la sociedad civil, para seguir intentando apoyar en la manera más eficaz posible a los diferentes temas. Y quería decir en particular el tema del desplazamiento forzado, que el gobierno de México está enfrentando, está empezando a trabajar, o ha empezado ya hace tiempo a trabajar en varios niveles, de los legislativos a las políticas públicas y también a las respuestas en términos de soluciones duraderas para población desplazadas. De nuevo, muchísimas gracias por invitarnos. Somos una comunidad internacional bastante activa y que si podemos seguir apoyándolo, lo vamos a hacer y ojalá en la manera más eficaz posible. Muchísimas gracias, señor gobernador, de nuevo. Cedemos el uso de la palabra al licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer su presencia y su comprensión por el retraso en el inicio de nuestros trabajos. Como ustedes comprenderán, pues todos vivimos este tipo de problemas, pues las víctimas son primero. Y esto es una obligación, y más en temas como los que vamos a abordar el día de hoy. No solamente los que enfrentan sectores de la población lamentablemente por la violencia y la inseguridad en muchas regiones del país, que llevan, además de fenómenos delictivos, al desplazamiento forzado interno, que forma parte de la agenda central de los trabajos que vamos a realizar en este foro sobre movilidad urbana. Agradecer al señor gobernador del estado de Michoacán, que nos haya abierto las puertas, haber participado también en la reunión con las personas representantes de familias de desaparecidos en el estado, sino también todo el apoyo que nos ha brindado y las iniciativas que se han adoptado desde el estado de Michoacán para encarar de una manera propositiva el fenómeno migratorio, partiendo para atender el fenómeno migratorio de Michoacán, una de las entidades que, sin lugar a dudas, tienen este fenómeno de manera más consolidada en todo el país. Y por supuesto agradecer al Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, a la Organización Internacional para las Migraciones, a la cooperación alemana del Servicio Conjunto, a todo lo que son las organizaciones internacionales que nos han venido acompañando, por supuesto a la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes, a los diputados que nos acompañan también el día de hoy, y particularmente pues la presencia de todas las entidades federativas que componen lo que se ha denominado dentro de este foro la región del Bajío, esta que integran los estados de Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, que con esta regionalización pues ya no solamente es el Bajío, es el occidente y casi la mitad del país, pero que son entidades que tienen una dinámica en el fenómeno de movilidad muy similar, y que esto nos va a permitir, que es cumplir con el objetivo fundamental de este foro, pues además de abrir un espacio de diálogo, de intercambio de experiencias,
generar estrategias conjuntas que nos permitan fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la coordinación intergubernamental para que las políticas públicas que nosotros desarrollemos en beneficio de las personas migrantes, solicitantes en condición de refugiado y en situación de desplazamiento forzado interno sean mucho más eficaces. El fenómeno de desplazamiento forzado interno va creciendo, es un tema que está a debate en el Congreso de la Unión, sin embargo, de manera lamentable, la nueva ley de desplazamiento forzado interno que se aprobó en la Cámara de Diputados el año pasado sigue a discusión en el Senado de la República, como también está en algunas entidades que ya tienen una legislación al respecto, particularmente entidades como Chiapas y Guerrero, que son quienes han tomado una iniciativa que queremos replicar en esta región, que además tiene características muy singulares respecto al fenómeno migratorio. Solamente señalar que Michoacán, Guanajuato, Jalisco, en conjunto, solamente entre el 2015 y el 2020, registraron más de 140,000 salidas de compatriotas hacia los Estados Unidos y más del 60% de esta migración obedeció fundamentalmente a motivos laborales, a situaciones de carácter económico, aunque también el 14% se vinculó a los asuntos de reunificación familiar y a motivos educativos el 10%. Como consecuencia de este fenómeno, estas entidades concentran gran parte de las remesas y del retorno de connacionales de los Estados Unidos hacia México. Solamente la región recibió en el 2021, el año pasado, casi 21,000 millones de dólares en remesas. Es la aportación más importante que hemos tenido en la historia, no solamente de la región, sino del país, y al mismo tiempo ha tenido un proceso de retorno de más de 61,000 personas que tenemos que ubicar bien para garantizar su plena reintegración a las actividades, a la vida cotidiana en el Estado. Comentaba el señor gobernador que mañana estará en Tijuana viendo con la gobernadora del Estado el fenómeno de retorno de la población migrante originaria de Michoacán para poder garantizar mejor este tipo de políticas. Pero también tenemos nuevos fenómenos en donde va creciendo de manera significativa la población extranjera radicada en la región. Y ese es un fenómeno muy especial en la región porque en los últimos años se ha diversificado de manera muy importante las nacionalidades que vienen a radicar aquí en la región del Bajío. Gente de Japón, de Corea del Sur, de la India, de Venezuela, de Colombia y de Cuba. Y aunque sigue siendo mayoritaria, casi el 64% de los extranjeros viviendo en la región son de origen estadounidense, lo cierto es que va a incrementarse de manera muy importante el número de nacionalidades que están arribando a nuestro país buscando una forma de incorporación a la vida cotidiana de nuestro país. Cuando iniciamos el gobierno actual, teníamos residiendo en México alrededor de 1 millón de extranjeros, la mayor parte, el 70%, originarios de los Estados Unidos. De acuerdo al último censo de población, hoy tenemos ya 2 millones de extranjeros radicando con una gran diversificación de las nacionalidades. Solamente la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en esos momentos ha venido recibiendo solicitudes de refugio de cerca de 110 nacionalidades distintas, lo que no teníamos en el pasado reciente, y gente que proviene no solamente, ya como es la migración fundamental del Triángulo Norte de Centroamérica, de Honduras, Guatemala, El Salvador, o del Caribe, el caso de Cuba y de Haití, sino que recibimos migrantes o solicitudes de refugio de Europa del Este, de Asia, de África. El Congo es uno de los principales solicitantes de integración a nuestro país, y esto nos va a llevar a atender otro tipo de fenómenos migratorios a los cuales no habíamos estado preparados. E incluso la guerra entre Rusia y Ucrania
hoy trae un fenómeno, lo señalaba el representante de ACNUR, pues flujos migratorios muy distintos, no solamente de población ucraniana. En Tijuana hemos tenido cruces hasta de 600 personas en un día originarias de Ucrania, Estados Unidos. Hemos tenido varios miles ya de ucranianos en la frontera norte, y esta es la presencia de este flujo migratorio que el día de ayer ya se abrió en la Ciudad de México el primer albergue para atender a la población ucraniana que está llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para que desde aquí haga trámite de solicitud de refugio y de entrada a los Estados Unidos. Entonces, es un fenómeno que se mueve todos los días y que requiere de una mayor y mejor coordinación institucional, de mejorar nuestras capacidades institucionales, y esperemos que los trabajos que se realicen en este foro pues nos permitan dilucidar acciones muy puntuales para trabajar conjuntamente para enfrentar este problema, garantizando plenamente el derecho humano a la movilidad de las personas y garantizando una migración regulada, ordenada y segura, como fue nuestro compromiso con el Pacto Mundial de Migraciones. Muchas gracias al gobernador por su hospitalidad y muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Escuchemos el mensaje y declaratorio inaugural que nos dirige el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del estado de Michoacán. Gracias, buenos días todavía, sí, todavía por unos minutos. Gracias por haber elegido a Morelia, a Michoacán, para este foro regional sobre movilidad humana en el marco del Consejo Consultivo Político Migratorio de la Secretaría de Gobernación, Bajío, Norte, Centro, Sur y Frontera Sur. Nos tocó el Bajío, y qué mejor que Michoacán, uno de los estados migrantes históricamente. Gracias también a la maestra Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, secretaria del Migrante de Michoacán, a Arturo Morales Gracia, representante de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes, CONOFAM, a Laura Canche Arteaga, oficial nacional del Programa Regional de Migración y Organización Internacional para las Migraciones de la OIM, y también a Giovanni Lepri de la ACNUR, de la ONU, al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, a nuestro amigo Alejandro Encinas. Bienvenidos a Morelia y a Michoacán. Pues bueno, comentarles lo siguiente, que de nueva cuenta a todos y cada uno de ustedes una bienvenida a Michoacán, tierra cuya tradición democrática y pluralidad tiene profundas raíces en los mejores movimientos que han transformado la vida histórica nacional de este país y cuya relevancia cultural nos coloca como una de las entidades más ricas de México. La migración, hay que decirlo, en Michoacán ha tenido distintas etapas, desde la migración en la época de la colonia, de afuera hacia Michoacán, la migración ranchera de afuera hacia Michoacán, y en los años 60 con los braceros, que inicia toda una historia migrante del estado de Michoacán hacia los Estados Unidos, convirtiéndonos prácticamente en un estado binacional, donde tenemos 4.800.000 habitantes radicados en Michoacán y aproximadamente 4 millones de michoacanos viviendo en los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que es un lugar excepcional Michoacán para este tema de movilidad humana. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, por supuesto, en este encuentro. Este foro regional es importante porque se inicia un trabajo de coordinación y discusión, incluso puedo decir que para visibilizar una de las condiciones sociales más apremiantes de nuestro tiempo, el destierro de las personas al interior de su país, a las fronteras o al vecino país del norte, los Estados Unidos de América. La migración o la movilidad forzada de las personas es una forma de violencia que se ha mantenido silenciada, pero que es una de las más crudas, porque es el acontecimiento humano que destierra a las personas de sus lugares de origen, cancelando toda posibilidad de esperanza. La movilidad forzada de personas es un fenómeno cuyas dimensiones no han sido abordadas en su totalidad, pero de la que se sabe
que no termina al momento de huir del lugar de origen, sino que para ciertos grupos sociales vulnerables como niñas, niños, mujeres o ancianos empieza el sufrimiento. Tenemos en Michoacán ya una determinación fuerte en este tema, una decisión política donde nos ha llevado a implementar visitas directas con los desplazados forzados de Michoacán en Tijuana. De ellos se han obtenido diagnósticos en campo en esta ciudad fronteriza a partir de visitas de equipos especializados del DIF, de la Comisión de Víctimas, de la Secretaría de Migrante, de Salud, de Bienestar. Y hay un dato que nos debe llamar a reflexión. No toda esta movilidad forzada se debe a la delincuencia organizada. El dato crudo que tenemos confirmado en Michoacán es que el 70% de la movilidad forzada de Michoacán hacia este punto fronterizo es por violencia de género. Hay conocimiento que de la migración surgen o se nutren otras formas de criminalidad como la trata de blancas, la prostitución de niñas y niños y la venta de órganos humanos en el mercado negro. Esta situación particular nos debe obligar a abordar con toda seriedad desde lo más humano lo que significa la migración forzada para las familias, para los obligados a migrar y que significa para el Estado mexicano, para las entidades federativas, atender un fenómeno que trastoca todas las aristas de la vida pública como la gobernabilidad, la seguridad y la paz. No podemos o no se puede hablar de seguridad, de paz y de gobernabilidad si en los territorios, en las geografías sociales existen sectores que son arrancados por la fuerza de sus lugares de origen. Señalar que el 11 de abril de este año creamos e instalamos el Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado de Michoacán. No existía anteriormente ninguna acción específica que reconociera o colocara en el radar de las políticas públicas este fenómeno migratorio forzado. Forman de él 19 instituciones y también está integrada la sociedad civil. Michoacán es igualmente una entidad cuya condición es binacional, las cifras nos lo dicen, somos el segundo estado en recepción de remesas a nivel nacional. Estamos aplicando y aplicaremos el protocolo establecido por la Comisión Nacional de Víctimas para el retorno seguro de las personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado. Señalarles que el día jueves estaremos en Tijuana firmando el convenio de coordinación con la gobernadora para establecer los vínculos necesarios y la coordinación interinstitucional entre estos dos estados de la República para el retorno seguro y permanente de los migrantes forzados de Michoacán que se encuentran en esa frontera. Nos acompañará, por supuesto, el Congreso del Estado de Michoacán, que está aquí presente, interesado en el tema, y varias dependencias del Estado que están ya teniendo presencia con nuestros desplazados forzados en la frontera de los Estados Unidos, específicamente en Tijuana. Pues bienvenidos y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Ahí está. Muy bien. Tiene razón. Siendo las 12:04 del día de hoy, martes 26 de abril del año 2022, declaro formalmente inaugurados los trabajos de los foros regionales sobre movilidad humana en el marco del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Región Bajío. Enhorabuena y muchas felicidades.
Damas y caballeros, les invitamos a ocupar sus lugares. Tomaremos unos breves minutos para despedir a nuestras autoridades. Inmediatamente después empezaremos con el primer tema de este